buenas tardes. Ya estamos en vivo a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, el 100.9 FM y el 860 AM en nuestro programa Jóvenes en Conexión. Estamos muy felices de que nos acompañen este martes, hablando de temas muy interesantes como siempre, como cada martes. Tenemos muchos temas que abordar desde una perspectiva joven. Así que este es un espacio para y por las juventudes, un diálogo seguro, donde debatimos temas realmente muy interesantes. Así que si ustedes quieren participar en este diálogo, nos pueden mandar un WhatsApp al número 983-135-4972, 983-135-4972. Y también nos pueden marcar al número de cabina 983-835-0492, 983-835-0492. Hoy estaremos hablando sobre la participación política de las juventudes, un tema sumamente importante en estos tiempos. Es momento de debatir, es momento de dialogar, así que si ustedes están interesados en este tema, pues los invitamos a que se queden toda esta hora con nosotros, porque el día de hoy nos acompaña un joven activista. Entonces, pues quédense con nosotros. Y bueno, el día de hoy también nos acompaña nuestra directora de políticas públicas, la licenciada Arandani Martínez. Pues bueno, estaré compartiendo micrófonos y bueno, estaremos hablando sobre la participación política de las juventudes. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias nuevamente. El programa número 21, la participación política de las juventudes, y como bien lo dijiste en introducción, hoy nos acompaña un invitado especial. Me voy a permitir presentarlo. Él es Pablo Darinel Robrero Herrera, joven nacido en Cancún, estudiante de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública. También se desempeña como consejero suplente en el Consejo Estatal de la Juventud y también es secretario de vinculación estudiantil en el Colegio de Estudiantes. Un gusto, Darinel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí y poder compartir varios puntos de vista que cuando en el momento que me dieron la noticia estuve pensando, ¿no? Me fui, pero pues vamos a tratar de congeniar todas estas ideas y pues sí decir que estoy un poco nervioso, pero pues es más importante lo que vamos a decir en esta mesa. Claro que sí. Vamos a empezar con un tema interesante que se puede abordar desde distintas aristas, ¿no? Sobre todo desde la cuestión política, de la ciencia política, la administración, la sociología, la antropología. Da para mucho, pero nos gustaría saber, Darinel, ¿qué significa para ti la política? Bueno, fíjate, Dani, que si nos vamos a una, pues ya siendo un poquito más exactos en la parte de la ciencia política, sería la ciencia que estudia el gobierno y la organización de las sociedades humanas, particularmente al Estado, ¿no? El Estado que todos formamos, y nos vamos a términos contractualistas. Pero ya en términos ya más coloquiales, para mí la política es una herramienta, ¿no? Una vez, y yo sí quisiera abrir esta parte porque siento que es una pregunta muy importante y que las personas que nos están viendo sí deben aprender o tratar de imaginar cómo es esta idea de política. La política es una herramienta. Y yo una vez escuché a una persona decir que la política es basura, ¿no? Pero yo creo que como tienes una herramienta ya en tu caja de herramientas, no vas a decir que tu martillo es basura, ¿no? Se trata mucho de quién es quien utiliza la herramienta. Entonces, para mí la política es esa herramienta que nos puede ayudar ya sea a gestionar problemas, darle soluciones a asuntos de importancia pública, ya sea de educación vial, varios temas que se pueden abordar y que por supuesto le podemos dar soluciones, ¿o no, Dani? Le podemos dar soluciones desde la política. Claro que sí. Mira, fíjate que dijiste un tema, más bien pusiste sobre la mesa un tema interesante, que escuchaste decir a alguien que la política es basura. Me quedé pensando en eso, y es que es verdad, hay una idea generalizada, ¿no? Pero no es una idea que sale de la nada, no es una idea que se puede explicar histórica y socialmente sobre esta frase, ¿no? La política es basura, porque durante mucho tiempo en nuestro país pues hay una situación de corrupción muy fuerte, y pues de ahí sale, ¿no?
decir, ¿no? Y entre otros factores, por supuesto, pero para mí, ahora que lo dices, viene a mi mente que la corrupción puede ser un detonante para que los jóvenes piensen que la política es basura, ¿no? Y en ese sentido yo digo, ¿por qué consideras que es importante que los jóvenes participen en la política? Ok, primeramente al punto que mencionaste, sí, la corrupción tiene mucho que ver, pero también siento que es el tipo de sociedad en el que estamos, ¿no? Yo siento que a veces nos hace falta un poco de empatía, nos hace falta un poco de controlar las emociones, ¿no? Canalizar ciertas emociones, por ejemplo el ego, ¿no? Yo sí veo que hay un problema grande de ego y muchas veces eso termina ahuyentando a jóvenes que quieren incursionar en este mundo, que es un mundo maravilloso para poder hacer y realizar y ayudar a las personas, y terminan huyendo, saliendo de aquí. ¿Por qué? Porque como es un sistema de egos, pues no puedes brillar más que yo, ¿no? Entonces empiezan lo que comúnmente llaman bloqueos. Y pues contestando a tu segunda pregunta, el por qué considero que es importante que incursionemos en la política, porque, a ver, por temas estadísticos, representamos más del 30% de la población del estado, ¿no? Y porque pues nosotros tenemos nuevos enfoques, representamos diversidad de ideas, tenemos una renovación y un dinamismo muy fuerte, ¿no? Tenemos sobre nuestros hombros el hacer, el procurar el medio ambiente, el tema de la educación, que es muy importante para nosotros. Escuchaba yo un señor que cuando estábamos platicando sobre la educación que vamos a tener, ¿no? Más adelante, decían, pues, ¿para qué están habloteando? Deberían ponerse a hacer otra cosa. Claro, señor, usted tiene ahorita 60 años, dentro de 20 años tal vez, o 30 años usted va a morir. Yo dentro de 30 años voy a tener 55 y mis hijos van a estar teniendo esa educación. Entonces, por supuesto, tenemos que, más que nada, nuestro sector es el que más está preocupado ahorita, ¿no? Por todo lo que se va a hacer. Y en el sistema, más que nada porque nosotros podemos darle una diversidad y hacer el sistema político mucho más inclusivo. Así es, mira, estaba pensando que una de las cosas o barreras que se encuentra hoy en día, que encuentran hoy en día los jóvenes, es sobre todo, como venimos hablando en temas anteriores, la idea de que persiste, por ejemplo, el adultocentrismo. Hay una cuestión de juveneo, ¿no? Que una persona joven no puede dedicarse o no tiene las herramientas para dedicarse a la política, cuando sabemos que, hay otras cuestiones que hacen, como tú dices, una herramienta que la pueden utilizar las personas. Hay jóvenes que están incidiendo en sus comunidades, están incidiendo en sus espacios desde adolescentes, ¿no? Y que cuando llegan a una edad joven y donde ya tienen conocimientos teóricos, donde ya tienen una experiencia previa, pueden utilizar a la política como una herramienta. Pero no siempre es fácil por el tema del juvenil y el adultocentrismo, pienso yo, lo pongo sobre la mesa. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las barreras que tú has enfrentado como joven que se dedica a la política? Claro, mira, a las barreras que yo me he enfrentado, por supuesto, las barreras de mis condiciones materiales, una desigualdad económica, por supuesto, el tema de la corrupción, ¿no? Los palancazos, los famosos palancazos que comúnmente hay, por supuesto que acceso a una educación de calidad, ¿no? También es una de las grandes barreras que me he topado en mi vida a partir de que también incursioné en este mundo político. Y pues yo creo que a nosotros mismos, ¿sabes? Yo creo que si pudiera definir una barrera muy muy grande que me ha tocado enfrentar, es a nosotros mismos, ¿verdad? Y barreras así como estructurales, mencionabas la desigualdad, yo como también mencioné el juveneo, ¿podrías decirnos alguna otra a la que te has enfrentado? Sí, mira, en el tema de, por ejemplo, ¿cómo lo podría decir? No es discriminación por mi condición social, en eso, o sea, discriminación por mi condición social, ¿no? O sea, al clasismo. Eso sí me he enfrentado y me ha tocado verlo, no solo conmigo, sino con otras personas, y realmente es lamentable, ¿no? Porque sí creo yo en que pues todos somos iguales, ¿no? Y sin importar tu condición estructural. Y pues, ¿qué puedo decir también?
creo que nos hace falta mucho ahondar en ese tema. Sí, justo. Me parece que, o sea, reflexionando es como los pobres no hacen política, ¿no? O sea, pareciera que ya hay el pobre, las personas pobres de una situación de desigualdad, ya hay un estigma, ¿no? De no acceso a la educación, por ejemplo. Claro. O históricamente los hijos de, vamos a llamarlo en términos más coloquiales, los hijos de los trabajadores no accedíamos a la educación. Entonces ya era como decir que no estábamos preparados o listos para tener una formación política, o que la formación política únicamente está en las universidades. Que para mí puede ser, o sea, puede ser por una parte en el sentido teórico, por supuesto que ahí está el conocimiento, pero es que el conocimiento debería, digamos, socializarse en todos los espacios, ¿no? Totalmente. Y por otra parte está la cuestión de los saberes o la cuestión de la experiencia en territorio, que eso también es sumamente importante, ¿no? Y que hemos visto cómo movimientos políticos se forjan a través de sí, o sea, de un caminar constante, ¿no? De un saber en territorio, porque bien, o sea, una cosa es la cuestión de la política en la escuela, en la universidad, es decir, en la teoría es padrísima, pero también es cierto que afuera de la universidad, en las comunidades, en los barrios, también hay saberes y que para mí también tienen validez en el sentido de que hay necesidades que tienen que ser escuchadas. Por ejemplo, quizá alguien no le llame desigualdad social porque no pueda comprender el concepto de desigualdad social, porque es un concepto que implica un saber digamos de cierto nivel educativo, pero sí sabe que hay condiciones que no son justas para su existencia, ¿no? Y a eso quizá la persona le llame de otra forma, pero que al final termina siendo esto, ¿no? Una desigualdad social. En ese sentido, es decir, en diversos espacios, la política implica saberes, implica experiencia también, ¿no? Porque no solamente nos formamos en las universidades para conocer un montón de teoría, que está padrísimo, por supuesto que a mí en lo personal la universidad me ha cambiado la vida en el sentido de llegar a conocer autores, llegar a conocer de todo, ¿no? Movimientos sociales, leer la historia desde otro aspecto, como diría Benjamin, desde el aspecto de los de abajo, no la otra historia, voy a llamarla así, me ha servido muchísimo, pero también es cierto que hay experiencias o hay saberes que nacen de la propia condición. El empirismo. De la propia condición, vamos a llamarlo material de existencia de la persona, es decir, mi contexto también significó algo en mi vida para conocer necesidades, ¿no? En lo personal te puedo decir que desde cuando yo planifico, cuando yo una actividad o un programa, un proyecto en la dirección, también tomo en cuenta el contexto, ¿no? En el contexto en el que como jóvenes quintanarroenses hemos crecido, ¿no? Claro. Y que dices, bueno, habrá cambiado algo durante todo este tiempo, uno va al diagnóstico, analiza y dice, bueno, puede ser, pero también es cierto que los cambios son poco a poquito y que los jóvenes participando hacen grandes cambios. Fíjate, Dani, eres una persona que sabe demasiado, me encanta cómo lo dices, o sea, realmente el tema de mencionaste algo de la desigualdad y yo voy a contar aquí una experiencia que me tocó vivir. Mencionaste que yo sí nací en Cancún, pero toda mi vida me la pasé viajando de Cancún a Chetumal, ¿no? Del extremo a extremo. Por eso a los jóvenes que nos están viendo, planeen bien sus familias para que no pase eso. Porque jóvenes por la prevención. Exacto, jóvenes por la prevención. Porque pues mi familia era muy inestable, entonces pon tú que primero de kinder, o sea, mi mamá se pelea con la maestra y a la mitad de kinder me saca y lo termino kinder en Cancún. Primero lo estudio acá en la comunidad de Ocum. Segundo lo estudio allá en Cancún, tercero en Cancún, cuarto acá, quinto allá, sexto acá, primero y segundo de secundaria allá en Cancún, en la Gabriela Mistral, una gran secundaria, a mí me encantó. Primero, segundo hasta la mitad de secundaria, luego mi mamá me pasa acá a Chetumal para terminar segundo de secundaria, tercero al inicio me vuelve a cambiar para el poblado de Carlos Amadrazo.
allá termino la secundaria, bailé mi vals, la verdad, soy de los jóvenes que puedo decir, tuve 2 vals y la verdad, muy chidos, la verdad. Y después me traen acá a Chetumal otra vez a estudiar primer, segundo semestre. Después me vuelven a llevar para allá tercero y cuarto. Yo dije, ya basta, ¿no? O sea, ya basta, ¿no? Entonces, mi vida siempre estuvo así. Y sí pude notar esas desigualdades que comentas, Dani. ¿Por qué? Porque en mi secundaria, en la Gabriela Mistral, nosotros teníamos un salón de informática que tenía pantallas ya, pues no planas, pero pues sí ya más reducidas, ¿no? Cuando me pasan a estudiar aquí a Chetumal en la Valentín Gómez Farías, las computadoras eran muy gruesas, y también en el tema educativo pues era menos estricto. Y cuando yo me voy a estudiar al poblado de Carlos Amadrazo, en el área de informática sí había un área de informática, pero a veces las computadoras no servían, y el proyecto de informática era curtir chiles. Entonces yo aprendí a curtir chiles, o sea, sé hacer, por si quieren, o sea, sé hacer chiles jalapeños. Entonces sí hay una notoria desigualdad, o sea, en la educación, no, somos un estado muy desigual, y eso también permeó mi vida. Y como tú comentas, cuando tú haces este ejercicio de la acción gubernamental, pues no tropicalizas, ¿no? Como comúnmente se le dice, o sea, adecuas de acuerdo al contexto. Entonces sí, por supuesto, el tema de la educación es algo que es una gran barrera que nos enfrentamos. Así es, totalmente. Y justo, dices tú, sé curtir chiles, ¿no? Los oficios también son saberes, ¿no? Y inclusive dentro de la sociología hay algo que hay un autor que dice, ¿no? El quehacer de las ciencias sociales es un oficio, ¿no? Y claro. Cierto, ¿no? Porque con ese conocimiento generas otras cosas. Y bien, pues muchas gracias, Darinel, por esa primera etapa en este primer bloque. Tenemos mucho que hablar, pero antes vamos a ir a un corte comercial. En un momento regresamos. Estamos de vuelta en su programa Jóvenes en Conexión. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se están conectando y los que ya han estado con nosotros este primer bloque. Estamos hablando de un tema muy importante con nuestro amigo Darinel Roblero sobre la participación política de las juventudes. Y bueno, hemos tocado varios puntos específicos y claves durante este primer bloque, pero bueno, también nos gustaría conocer sobre la trayectoria de Darinel, o por qué decidimos traer a un joven aquí al espacio, de que nos hable sobre la política, ¿no? O por qué él. Pero bueno, queremos que todas y todos conozcan su trayectoria, cómo se ha desenvuelto en este tema muy importante. Y pues bueno, Darinel, el micrófono todo tuyo. Claro. Pues mira, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la edad, te parece? Sí, claro, ¿desde qué edad empezaste? Pues fíjate, yo sí quiero comentar algo. Si tú me hubieses preguntado sobre la política a los 16 años, yo te hubiese contestado que no me interesa, honestamente, que no me interesa. ¿Desde dónde surgió mi interés? Desde un conflicto. Honestamente, desde un conflicto. Yo trabajaba como lavaplatos en muchos lo han de conocer acá en Chetumal, aquí en el Mercado Viejo, se llama La Península, y pues como no había celulares, pues leía los periódicos. Entonces ahí me enteré de la masacre de Nochitlán, veía que pasaban muchas cosas en el país que no me gustaban, y fue que empecé a decir, oye, pero ¿por qué el país está así? ¿No? O sea, ¿por qué el país está de esta manera? Luego hubo un maestro que sí me cambió la vida en la preparatoria, que me ponía las películas del director Luis Estrada, La Ley de Herodes, todo eso. Entonces eso me hizo como empezar a decir que hace falta algo, ¿no? Entonces si yo pudiera poner una edad, sería a los 17 años. Empecé a tener este despertar, ¿no? Entenderme como parte de algo y de que tenemos un problema. Actualmente, ¿cuántos años tienes, Darinel? Tengo 25 años. Wow, entonces llevas un camino muy amplio. Sí, más que nada me la pasé totalmente reflexionando durante 3 años, y pues decidí estudiar Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Quintana Roo. Entonces imagínense, ya venía con una hambre como de qué está pasando. Pues la carrera como que te da
te ayuda a entender todo el panorama político, todo el panorama gubernamental y por qué existe un gobierno y un estado, ¿no? Claro. Y bueno, ¿nos podrías comentar actualmente cuáles son las actividades que llevas abanderando, que has realizado, que te ha llevado sobre la política? Bueno, primero que nada, sí quisiera decir algo muy claro. La política no es de los políticos, o sea, no es de las personas con guayabera que vemos en las fotos, etcétera, ¿no? O sea, la política va mucho más allá. La política es ayudar. La política, dice Juan Carlos Monedero, que es un autor que recomiendo muchísimo, es autoayuda colectiva. Entonces, yo he participado en política desde que empecé en algunas juntas de víveres, ¿no? A partir de ahí. Ahora, actualmente funjo como secretario de vinculación estudiantil, lo comentaron al principio, del Colegio de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, siempre es largo de pronunciar. Y el tema aquí es que nosotros tuvimos que hacer cosas que no se habían hecho antes. O sea, no solamente es decir, va a haber elecciones, tengan. Es acercarte al alumnado, es acercarte al individuo. ¿Por qué? Porque el individuo lleva tanto tiempo siendo un individuo que no se ha dado cuenta que es parte de algo colectivo y tienes que acercarte a él. Él no va a venir a ti, tú tienes que llegar a su salón, tienes que llegar a decirle. Y eso, como comentó en el segmento pasado Dani, es un trabajo de territorio que nos ayuda a visibilizar los problemas que tenemos como comunidad estudiantil. Exactamente, Darinel. Y bueno, tú, desde tu perspectiva, ¿qué opinas de cuál es la razón de que existe esta apatía de los jóvenes? El desconocimiento. O sea, el desconocimiento y la malversación. Yo hace rato, así entre dibujitos, hacía como un esquema. Supongamos que tenemos dos entes, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el ente, pues, común político, ¿no? Que es los actores políticos, diputados, etcétera, y del otro lado pues tenemos esta gran masa juvenil, ¿no? Por un lado, ellos entienden que la política solo es de ellos, ¿no? Y ellos nos entienden más a veces como cuota, o sea, hay que decirlo, la verdad, o sea, nos entienden como cargabanderas, o sea, o como un simple adorno, ¿no? Porque cuando llega el diputado, oh, mira, está con jóvenes, oh, lo respaldan jóvenes, ¿no? Y solo se limita nuestra participación a eso. Dime tú, un joven que realmente quiere incidir en el tema medioambiental, está haciendo un estudio de por qué está la contaminación de la bahía aquí en Chetumal, va a querer, o sea, cuando se acerca, no estoy diciendo que este trabajo no sea necesario, ¿no? O sea, el hecho de estar en territorio, pero ¿cómo va a querer participar si solo se limita su participación a eso? O sea, sí hay que entender que nosotros, más que buscar visibilizarnos, ¿no? Etcétera, buscamos participar en proyectos, ¿no? Buscamos más que nada participar. Entonces yo sí creo que hay un malentendimiento también del otro lado de los jóvenes, de que la política solo es de estas personas, ¿no? O sea, solamente es de ellos. Y es algo que toca Juan Carlos Monedero en su libro Curso Urgente de Política para Gente Decente. Él dice que parece que al mercado le dejamos el intercambio de cosas y al Estado le dejamos la política y a nosotros se nos redujo como engranajes. Pues no, la política también la hacemos nosotros. Así es, Darinel. Sin duda mencionas desde tu experiencia cosas muy importantes que yo siento que desde casita, desde donde nos estén escuchando, los jóvenes se han de sentir identificados y esperemos que pues en el siguiente bloque nos des algunos consejitos para empezar a participar activamente en la política. Y bueno, nos vamos a un corte, pero antes a una canción. Escuchamos Dani Martín, Caminar, y regresamos. Estamos de vuelta con Jóvenes en Conexión, un programa por y para las juventudes. Estamos hablando sobre un tema muy importante, la participación política de las juventudes. Todavía están a tiempo de mandar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas a nuestro amigo Darinel, el invitado del día de hoy, al número de WhatsApp 983-135-4972, 983-135-4972, y también si gustan marcarnos en cabina, tenemos el número que es 983-835-0495.
492-983-835-0492. También quiero aprovechar este espacio para invitarles a que sigan las redes sociales del Instituto Quintanarroense de la Juventud. Nos pueden encontrar en Instagram como IQ Juventud, también en Facebook, en Twitter como Instituto Quintanarroense de la Juventud, porque ahí tenemos muchas convocatorias, publicamos todas las actividades que realizamos día con día para las juventudes, todo el calendario que manejamos desde el instituto, y es muy importante porque justo como mencionaba Darinel, la participación en general de las juventudes es muy importante en todos los aspectos. Hace poquito tuvimos el concurso de transparencia del cuento corto, del cortometraje, en colaboración con la Secretaría de Contraloría, que justo el día de mañana es la premiación. Entonces, hay diversas actividades muy padres, divertidas para las juventudes, que tienen recompensas muy satisfactorias. Entonces, pues bueno, continuando con el tema, con nuestro invitado, platícanos un poquito más sobre cómo se llevó a cabo este proceso interno del Colegio de Estudiantes, justo como mencionabas en el bloque anterior, Darinel. Sí, claro. Bueno, les comentaba que era parte de la comisión transitoria para definir al representante de campus de la División de Ciencias de la Salud. Entonces nosotros también como que hicimos varias medidas para que para que se democratizara las elecciones, y nosotros le pedimos urnas al INE, le pedimos cosas, también quisimos como que formalizar y profesionalizar ese aspecto, ¿no? Y pues ahí un tema que sí me recordaba muchísimo, la importancia del voto informado, ¿no? O sea, nosotros en el anterior proceso se tuvo 75 votos, en hubo 333 votos, ¿no? O sea, hubo una participación mucho más grande que la anterior, y yo creo que eso es una señal, a mí me dio una señal, y sobre todo pues siempre nos comportamos con institucionalidad, ¿no? Porque los votos no los conté yo, o sea, los contaron personas de la DSS. Claro, es muy importante este tipo de ejercicios democráticos, justo porque nos ayudan a impulsar que los jóvenes participen en un proceso democrático que al final es en beneficio de ellos mismos, ¿no? También el tema del voto informado me parece importante que nosotros como jóvenes miremos más allá, ¿no? de figuras, y también nos informemos de propuestas, nos informemos de las decisiones, de las posturas, etcétera, ¿no? De cosas que al final son para beneficio de nosotros, y que en un estado democrático como el nuestro, pues son importantes estos ejercicios de información, ¿no? Hace rato comentabas algo interesante, lo que Darinel, Okay. algo que me pareció interesante, y era el tema de cómo los maestros, por ejemplo, nos pueden influenciar en justamente son figuras referentes, ¿no? También agradecer a los maestros que nos han regalado un poquito de su tiempo. La consulta estatal juvenil nos han abierto las puertas de sus aulas para aplicar la consulta, que ya estamos por concluir la próxima semana, y que para nosotros es importante porque ellos, como figuras de conocimiento, nos abren las puertas porque saben que lo que hacemos es importante es por y para las juventudes. Entonces los maestros no solo son personas con conocimiento que agarran un plumón y dicen un montón de cosas, ¿no? Sino también son sujetos que nos pueden influenciar justamente, ¿no? Para bien, y justamente para también participar, ¿no? Como profesores, quizá tener esa tarea de incentivar a los jóvenes en las aulas a que participen políticamente, o que trabajen en sus territorios, barrios, comunidades, etcétera. Igualmente, Darinel, tú formas parte del Consejo Estatal de la Juventud. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el Consejo, también cuál es la importancia que crees que tiene el Consejo. Pues mira, sí me gustaría comentar que obviamente el consejo pues es totalmente de la juventud, ¿no? O sea, su nombre lo dice. Yo creo que a través de mi experiencia en el Colegio de Estudiantes, yo creo que la importancia en la que se debe centrar el Consejo Estatal es en darse a conocer.
yo sí digo algo, siempre lo he sostenido en mi mente, de que algo que se desconoce es inexistente, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo se debe dar a conocer. Los jóvenes deben saber que hay un consejo que los representa a ellos y por supuesto ir con sus representantes, ¿no? Mi experiencia, la verdad, ha sido muy grata, muy grata. Los compañeros que le integran son personas maravillosas que sí tienen esas ganas de impulsar proyectos grandes. Está el compañero Saúl allá en Lázaro Cárdenas, Ariadne en Cozumel, Azalia en Cancún, Linda en Carrillo Puerto, y la verdad que todos sí tienen esas ganas de sacar adelante el tema del consejo. La verdad yo sí lo veo, me siento muy cómodo. ¿Y tú por qué decidiste participar? Cuéntanos. Para incidir. ¿Por qué? Porque estoy más ahorita en la medida de que estos organismos se legitimen, ¿no? Yo sí creo en las organizaciones de la sociedad civil, pero no todo lo va a hacer no todo lo van a hacer las organizaciones de la sociedad civil. O sea, para eso tenemos también este consejo, para eso tenemos institutos, para eso tenemos instituciones, ¿no? Órganos de gobierno que deben trabajar. Entonces yo ahorita entro en esta parte pues más que nada para legitimar al consejo y pues para hacer actividades, proyectos que generen una cohesión, una convivencia primero, y ya después les planteamos los temas de interés, ¿no? A través de la agenda social, depende del municipio, ¿no? Y pues más que nada para eso, para incidir en esa agenda social. Claro, ¿y de qué manera o qué actividades o qué propuestas o estrategias uno como joven puede incidir en esos espacios? Ok, pues bueno, a través de varias estrategias, como pues pueden ser actividades que te permitan visibilizar los problemas como son los tendederos, ¿no? O que te permitan dar consignas, o actividades que, por ejemplo, permitan una integración de grupos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho en el Colegio de Estudiantes, y seguro lo haremos aquí en el Consejo Estatal, pues un rally que permita integrar a varias personas, ¿no? De las juventudes. Y por supuesto, nosotros sabemos que tenemos una agenda pública, una agenda social. La agenda pública se encargan los organismos gubernamentales, pero también podemos incidir en el tema de la agenda social. Entonces lo podemos hacer a través también de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Como sillas ciudadanas que están en nuestros propios municipios, y podemos impulsar proyectos que vayan encaminados hacia esos temas. Claro, tú como también Darinel, tienes otras actividades, otros proyectos, justo el del fútbol, ¿no? La liga de fútbol me llama la atención, es importante, ¿no? Porque justamente el deporte no es el único, pero sí es un espacio para la cohesión social, no es la única actividad, ¿no? Socialmente hay muchas otras actividades, la cultura también es parte de promover la cohesión social, y justo me parece interesante esta propuesta que tú hiciste, ¿no? Sobre el fútbol como un mecanismo, un espacio de integración por una parte, pero también por otra parte desde el bienestar de las y los jóvenes que participan en ese espacio, porque llegan de jornadas laborales largas, cansadas, y que tener un espacio es importante e interesante, ¿no? Sí, de hecho, sí, cierto, tocaste ese tema que es muy interesante, ¿no? Hicimos un torneo, compañeros, bueno, que eran trabajadores de la plaza, conmigo ya habían externado el querer, ¿no? Pero a veces falta que como que los motivemos, ¿no? Entonces lo que hicimos es armar el torneo desde también parte del consejo, y por supuesto le dimos la oportunidad a más de 100 jóvenes, porque fueron equipos de 15 personas, de 18, ¿no? Personas, y sacamos 10 equipos, ¿no? Y todos llevaban el nombre, por ejemplo, Elite Lockers, Charlie, Optima versus McDonald's, ¿no? O sea, de hecho McDonald's nos eliminó porque yo formé parte de Elite Lockers, ¿no? Ahí trabajé, y sí me daba cuenta que salíamos
eran chavos que no tenían la oportunidad de hacer un deporte, ¿no? También sería un poquito ingrato decir que pues yo todo lo hice, ¿no? La verdad que hay personas allá, como por ejemplo Raimundo Gutiérrez, que es gerente de Elite Lockers, que está muy motivado y que una vez que dijimos, vamos, le hicimos también Hammer allá, el gerente de Happyland, lo que antes era Moy, también le echó todas las ganas junto con los otros compañeros. Y ahorita vamos a hacer una segunda edición, pero ya se está uniendo McDonald's, el del estacionamiento, ya se unió Burger King y se está uniendo Milano y se unió La Favorita, ¿no? Que es externo. Entonces son oportunidades para que los jóvenes hagan deporte, porque antes llegaban a sus casas y no hacían nada. Sí, claro, esto que mencionas es un ejemplo de la participación juvenil que me parece importante, ¿no? Y que en el deporte, ¿no? Pero hay otros espacios. Cuéntanos justamente digamos en corte nos estabas dando ahí una preliminar de una actividad que vas a tener que es más cultural. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, vamos a tener una actividad que se llama leer y compartir. ¿En qué consiste esta actividad? Tú llevas un libro que te haya atrapado, no se vale llevar un libro nada más X, sino es un libro que te haya apasionado. Y lees un pequeño fragmento, presentas al autor y dices el por qué ese fragmento fue el detonante para que tú noche tras noche devoraras página tras página, ¿no? Diciéndole de un tema mucho más poético, ¿no? Y pues eso nos va a permitir, además de compartir los gustos literarios, ¿no? Porque pues puede ser del que sea, comedia, drama, historia, de un tema más académico. Entonces, además de eso, pues nos va a permitir a nosotros como juventudes y a la comunidad estudiantil, nos va a permitir decir, wow, si un pequeño fragmento de un libro te puede atrapar, pues vamos a empezar a leer, ¿no? Y realmente la lectura es un mundo, Sí, y también, como dijimos, la participación, motivamos a que otros jóvenes participen, fomentamos la lectura, que es algo súper importante en nuestra formación con los adolescentes y jóvenes. Los libros cambian vidas, yo estoy segura de eso. Y bueno, en este sentido, motivarnos a hacer este tipo de actividades son súper importantes para las juventudes. Pues así es, Dani, así es, Darinel. Se nos ha acabado el tiempo, la verdad, estamos muy emocionadas de haberte tenido aquí en este espacio, que nos hayas compartido de tu experiencia, de tu trayectoria, de tu saber, de esta motivación de apoyar, de incentivar, como tú dices, de estar en territorio, y esperemos que pues más jóvenes puedan seguir este ejemplo. Y bueno, nos vamos en este programa Jóvenes en Conexión. ¿Algún comentario que quieras decir? Pues más que nada para las chavos, chavas, chaves que nos estén viendo por allá, pues la política no se reduce al voto, o la política no es las personas con traje blanco, la política es ayuda. Entonces, pues invitarte a ti a que hagamos política juntos, desde el consejo, desde el colegio de estudiantes, o desde donde tú puedas. Pero la política es ayudar y tú la puedes hacer, ¿va? Ese es mi consejo. Así es, Dani. Muchas gracias, seguimos en la consulta. Un saludo al equipo que está en territorio. Así es, y bueno, con esto nos despedimos. Jóvenes en Conexión, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, IQ Juventud, y muchas gracias al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por permitirnos estar aquí. A Freddy en los controles, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar Jóvenes en Conexión. Te esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para seguir debatiendo e interactuando. ¡Te esperamos!